electrocardiograma es normal. El electrocardiograma es el registro gráfico entonces de los potenciales eléctricos extracelulares procedentes del corazón. Estas variaciones de las cargas positivas o negativas del espacio extracelular se captan con electrodos que se encuentran en la superficie de la piel de distintos sitios, que son las derivaciones, que después veremos cómo se constituyen, y a través de cables conductores, estas derivaciones que captan esa diferencia de potencial transmiten al electrocardiógrafo dichas variaciones y son registradas como la sumatoria de los potenciales de acción en el electrocardiograma. Sabemos que esos cambios en los potenciales de acción por el intercambio de iones a través de la membrana celular genera el potencial de acción y sus diferentes fases, dependiendo del predominio de entrada y salida de dichos iones a través de la membrana celular. La sumatoria de esos múltiples potenciales de acción en las células de cada cavidad cardíaca en cada momento del ciclo cardíaco genera múltiples vectores cuya sumatoria se registra en el electrocardiograma. Para entender bien cómo este potencial de acción que se genera en cada célula, en cada momento del ciclo cardíaco, cómo este potencial de acción se transmite al registro del electrocardiograma, hay que entender la teoría del dipolo, que dice que la célula, o la membrana celular, mejor dicho, funciona como un dipolo, con cargas positivas en el extracelular en reposo y cargas negativas en reposo en el intracelular. En reposo me refiero cuando la célula aún no fue activada. Cuando comienza la activación celular y se empieza a generar el potencial de acción, estas cargas se invierten. Entonces empieza a ser negativo el extracelular y positivo el intracelular. Ahora, esto no ocurre instantáneamente en toda la superficie celular, sino que va circulando ese cambio de potencial a lo largo de la superficie de la membrana celular. Entonces se genera un frente de onda que está representado por una flecha que lo que indica es que la cabeza es positiva, representando los sectores que todavía no se despolarizaron, y la cola de dicha flecha está representando las cargas negativas de los sectores que ya fueron despolarizados, es decir, cuya carga ya se invirtió, siendo positiva en el intracelular y negativa en el extracelular. Entonces ese frente de onda con el cambio de iones se representa, como dije, con una flecha. Entonces, si se registra desde el sector que inicialmente se despolarizó, se van a ver las cargas negativas que están en el espacio extracelular. Entonces, registrando desde ahí, se van a ver ese frente de onda representado por la flecha, alejándose con cargas negativas en el espacio extracelular de los sectores ya despolarizados. Y los sectores que aún no se despolarizaron siguen teniendo su carga positiva. Entonces se representa en el electrocardiograma como una deflexión negativa que por convención se escribe hacia abajo, porque los polos de registros están representados por una carga positiva y están viendo cargas negativas de los sectores ya despolarizados. Entonces, positivo el registro y negativa las cargas que se ven en el extracelular corresponde a una deflexión negativa que por convención, repito, en el electrocardiograma se inscriben hacia abajo. Y lo mismo al revés. Lo tenemos esquematizado como la corriente eléctrica generada a través del dipolo de la membrana celular puede ser registrada desde cualquier punto, que son las derivaciones, dando origen a las deflexiones del electrocardiograma. Entonces, cuando la derivación, por ejemplo, estas, en este caso B6, que ya veremos cómo se construyen, cómo se obtienen, está registrando las cargas positivas de los sectores extracelulares, repito, aún no despolarizados, que entonces tienen carga positiva en el extracelular, las derivaciones registrarán una deflexión positiva, es decir, hacia arriba. Y en cambio, en los sectores donde la derivación registra la cola del frente de onda, es decir, los sectores ya despolarizados del espacio extracelular, se verá las cargas negativas y por lo tanto la deflexión se representa hacia abajo. Lo primero que ocurre en cuanto a la despolarización es la despolarización de las aurículas, que arranca, digamos, el primer sector que genera la despolarización auricular es el nódulo sinoauricular, que es el que tiene células automáticas. Entonces, esta despolarización espontánea de estas células es el marcapaso fisiológico del corazón. Y esta despolarización se propaga a todas las células vecinas de las aurículas, despolarizando a todas ellas y produciendo en el electrocardiograma la onda P, como podemos ver aquí. Inicialmente se despolariza la aurícula derecha, dado que el nódulo sinosal se encuentra en ella, y posteriormente la izquierda. El vector auricular entonces se dirige de arriba hacia abajo, porque lo primero de despolarizarse es el nódulo sinosal y sus zonas aledañas que están en la parte superior de la aurícula, de derecha a izquierda y de posterior hacia anterior, dado que la localización del nódulo sinosal es más posterior. Luego ocurre la despolarización ventricular, donde la despolarización de las aurículas llega al nódulo auriculoventricular, donde ocurre un pequeño retraso, que genera el segmento PR, como veremos más adelante, y luego se despolariza las de His, que transmite hacia las ramas de izquierda y derecha su despolarización. Como la rama izquierda termina en la parte media del lado izquierdo del septum, lo primero a despolarizarse es esa zona. Entonces, ahí se genera la primera despolarización y ahí se genera el primer vector, digamos que es la despolarización del septum interventricular, que por supuesto va a ir de izquierda hacia la derecha, porque, como dije, la primera zona en activarse es la zona izquierda del septum interventricular. Entonces, para despolarizar el resto del septum interventricular, esa onda de despolarización, esa sumatoria de vectores que representan la despolarización de los miles de células del septum interventricular, se dirigirá con un vector, con un frente de onda que va de izquierda hacia derecha para despolarizar los sectores aún no despolarizados. Entonces eso constituye el primer vector. Luego ocurre la despolarización de la masa ventricular, tanto derecha como izquierda, aunque siempre predomina, en general, no siempre, predomina la masa izquierda, por lo tanto, el mayor vector de esta despolarización es hacia la izquierda. Y por último, se despolarizan los sectores basales, entonces eso genera un tercer vector. Entonces tenemos, repito, un primer vector que es el septal, un segundo vector que implica la despolarización de la masa ventricular, izquierda y derecha, izquierda predominante, y por último la despolarización de los sectores basales.
Aquí vemos cómo los vectores ventriculares son representados en el electrocardiograma, esos tres vectores principales o resultantes de los miles de millones de vectores de la despolarización de todas las células ventriculares, se representan, como decía, en tres vectores que a su vez tienen traducción en el registro electrocardiográfico en tres ondas, en un complejo de tres ondas que es el complejo QRS, que está compuesto por tres ondas, la onda Q, la onda R y la onda S. La onda Q representa el primer vector, que es el vector inicial, que como les decía es el vector septal, que despolariza el septum de izquierda a derecha, dado que, como había dicho también, la rama izquierda alcanza la pared izquierda del septum interventricular en el sector medial y lo despolariza hacia la derecha, es decir, hacia los sectores que todavía no habían sido despolarizados, dado que la rama izquierda termina en el lado izquierdo del septum interventricular. Entonces despolariza el resto del septum a uno despolarizado, por lo tanto, en derivaciones izquierdas, es decir, ubicadas en esta zona, que después veremos cómo se construyen, van a ver la cola del vector resultante de los miles de millones de vectores de despolarización del septum de cada célula. Van a ver la cola, como decía, es decir, los sectores ya despolarizados, es decir, que en su extracelular tienen carga negativa, invertida desde la carga en reposo, que en el extracelular era positiva. Ahora, se despolarizaron esos sectores y no se despolarizaron aún los sectores que están representados por la cabeza de la flecha, que están representados por cargas positivas de sectores aún no despolarizados. Pero como esta despolarización del septum la estamos viendo desde una zona izquierda, estamos viendo, repito, alejarse ese frente de onda, entonces se inscribe esa primera onda del vector septal, ese primer vector, como una onda Q, denominada así por convención, que se escribe hacia abajo, dado que el polo de registro de la derivación es positivo, como todos los polos de registro, y lo que se ve son cargas negativas. Entonces, positivo más negativo da una deflexión negativa que por convención en el electrocardiograma se escribe hacia abajo. Luego ocurre el segundo vector, es decir, la sumatoria de miles de millones de vectores de toda la célula de la masa ventricular, donde en general predomina la izquierda. Entonces, se va a despolarizar la masa ventricular tanto derecha como izquierda, y hay un segundo vector que en las derivaciones izquierdas, al verlo acercarse, va a ver la cabeza con ondas positivas, o sea, se va a representar como una onda positiva, es decir, por convención inscripta hacia arriba, dado que va a ver los sectores extracelulares no despolarizados aún, con su carga positiva todavía en el extracelular. Entonces, como ve esa cabeza del frente de onda con cargas positivas de los sectores aún no despolarizados, que digamos que donde persiste la carga positiva en el extracelular, y el polo de registro es un polo positivo, positivo más positivo, va a registrar una deflexión positiva que por convención se escribe hacia arriba en el electrocardiograma y constituye la onda R. Y por último se despolarizan los sectores basales, que desde estas derivaciones se verá como una onda negativa por la misma explicación que el vector primero y el vector segundo, donde estamos viendo la cola de la despolarización con ya la inversión de las cargas ocurrida, es decir, con cargas negativas en el extracelular, y el polo de registro es positivo, entonces se va a registrar también una onda negativa, porque se van a ver las cargas negativas del vector alejándose, repito, de la parte de la superficie del extracelular que ya se despolarizó. Entonces esa deflexión negativa se escribe hacia abajo, de nuevo en el electrocardiograma, como una onda negativa que se denomina onda S. Ahora, con la repolarización ventricular ocurre una particularidad. Recordemos que la repolarización auricular no se ve en el electrocardiograma porque ocurriría en este sector del ciclo cardíaco, o sea, post-despolarización de la aurícula vendría la repolarización, pero queda enmascarada por los grandes potenciales eléctricos de la despolarización ventricular, entonces no se logra registrar. Para respecto a la repolarización ventricular, la misma va de epicardio a endocardio. Recordemos que la despolarización ventricular va de endocardio a epicardio, pero la repolarización va en sentido inverso, aunque en la misma dirección. Entonces las derivaciones que registraron las cargas positivas de los sectores epicárdicos, que fueron los últimos en despolarizarse, al comenzar la repolarización, como ocurre ahí mismo en el sector epicárdico, van a registrar también las cargas positivas, porque son las que corresponden a la cabeza del vector, o sea, del frente de onda, de estos sectores ya repolarizados, o sea, ya con la inversión de la carga, vuelve a ser negativa en el intracelular y positiva en el extracelular, y la cola de la flecha refleja los próximos sectores a repolarizarse que aún tienen carga negativa. Por eso es la cola de la flecha. Entonces, la flecha refleja las cargas, no el sentido, recordemos. O sea, la flecha es un vector que representa el frente de onda de la despolarización de la progresión, digamos, de la célula, de la despolarización de la célula, que implica el hecho de las zonas que tienen carga negativa, que ahí es donde va a estar la cola de la flecha, respecto a las zonas que tienen carga positiva del espacio extracelular, que están representadas por la cabeza de la flecha. Entonces, por lo que les decía aquí, la onda T se escribirá como una deflexión positiva hacia arriba en el electrocardiograma, dado que va a estar viendo los sectores epicárdicos ya repolarizados, que fueron los últimos que se despolarizaron, donde ya invirtieron las cargas y nuevamente pasa a ser como en el reposo, porque se está repolarizando, y vuelven a ser entonces cargas positivas en el espacio extracelular. ¿Cómo se construyen? ¿Cómo surgen las derivaciones electrocardiográficas? El registro electrocardiográfico se toma desde distintos sectores de la superficie corporal que constituyen las derivaciones. Se utilizan 12 por convención, que son 12 puntos de registro. Y tenemos derivaciones bipolares de los miembros en el plano frontal, que registran, como su nombre lo indica, la diferencia potencial entre dos polos. Derivaciones monopolares de los miembros también en el plano frontal, que registran la diferencia de potencial entre cada una de ellas respecto a un electrodo indiferente, que en el caso del electrocardiograma se coloca en la pierna derecha. Y después tenemos derivaciones torácicas o precordiales, que son también unipolares y que, digamos, verifican la actividad eléctrica de la despolarización y repolarización cardíaca en el plano horizontal. Para entender mejor esto, hay que remitirse al triángulo de Einthoven, quien desarrolló o diseñó un triángulo imaginario y equilátero, un triángulo virtual, que implica
dos miembros superiores y un miembro inferior, que es la pierna izquierda, que son polos de registro. Y el corazón está ubicado en el centro de dicho triángulo. Ese triángulo entonces equilátero invertido está formado, como les dije, por los tres miembros y cada vértice es una derivación unipolar y la suma de esas tres derivaciones unipolares generan en sus electrodos un potencial de acción cardíaco de valor cero, es decir, la sumatoria de los voltajes de los tres unipolos genera un voltaje total de cero. Y después se puede también de estos tres vectores unipolares, perdón, de estos tres polos de registro unipolares, tomar la diferencia de potencial entre dos de ellos, con lo cual se constituye una derivación bipolar, porque toma la diferencia de potencial no de cada uno respecto a un neutro, sino entre dos de esos polos de carga determinada. Para entender cómo se registra la actividad eléctrica cardíaca en las distintas derivaciones, se construyó un sistema exaxial, que es una derivación del triángulo descrito por Einthoven y desarrollado por él. Este sistema exaxial nos va a permitir tener 6 ejes de registro, como su nombre lo indica, exaxial, con distintos puntos de registro y distintos ángulos de incidencia de los vectores mayores de despolarización. Entonces tenemos 0 grados, 90 grados, 180 grados y menos 90 grados, y en el medio todas las variantes que corresponden. Este sistema exaxial se construye por la superposición de esos 6 ejes que surgen de la siguiente manera. Dijimos que teníamos 3 derivaciones unipolares con 3 puntos. Ahora, si trazamos una línea que es la mediana, que va desde cada ángulo del triángulo hacia el segmento, el sector, el punto medio, mejor dicho, del segmento oponente a cada ángulo, en este caso el punto medio de este segmento, desde este ángulo, la mediana sería el punto medio, una línea trazada desde este ángulo al punto medio de la línea que se opone a dicho ángulo, vamos a tener 3 ejes, que van a ser ABF, ABR y ABL, o sea, los 3 puntos de registro. Estos 3 puntos entonces constituyen 3 ejes que después se van a superponer con otros 3 y va a construir el sistema exaxial. Los otros 3 están, derivan de que la diferencia de potencial entre dos polos unipolares va a generar una derivación bipolar y en el caso desde el brazo izquierdo a la pierna izquierda va a generar la derivación de 3, la diferencia de potencial entre el brazo derecho y el brazo izquierdo la derivación de 1 y entre el brazo derecho y pierna izquierda la derivación de 2. Si llevamos esas 3 líneas del triángulo imaginario hacia el centro, es decir, hacia el centro de simetría, esta línea la trasladamos hacia el centro, esta línea hacia el centro, que constituye esta, y esta línea hacia el centro, vamos a tener otros 3 ejes, por lo tanto, un total de los 6 ejes que, como les decía, conforman el plano frontal y el sistema exaxial. Entonces, las derivaciones del plano frontal están constituidas, como dijimos, por 6 ejes, por el sistema exaxial que vimos recién, y en definitiva terminan siendo 3 derivaciones unipolares de los miembros, con los polos positivos en brazo derecho, brazo izquierdo y pierna izquierda, que dijimos tomaban la diferencia de potencial entre ellos y un electrodo neutro ubicado en la pierna derecha. Y también la diferencia de potencial entre ambos miembros genera la derivación de 1, cuyo polo positivo por convención se ubica en el brazo izquierdo y el negativo en el brazo derecho, la derivación de 2, que ubica el polo negativo en el brazo derecho y polo positivo en el brazo izquierdo, y la de 3, polo negativo en brazo izquierdo, polo positivo en pierna izquierda. Fíjense que en las bipolares, los dos miembros inferiores, cuando se comparan con los dos miembros superiores, son positivos los inferiores y negativos los superiores. Y cuando se toma la diferencia de potencial entre los dos polos de los miembros superiores, el derecho es negativo y el izquierdo es positivo. Entonces, el registro eléctrico, cuando se proyecta sobre las 6 derivaciones de los miembros del plano frontal, constituidas por el sistema exaxial, se registra de la siguiente manera en el electrocardiograma. Recordemos que cada una de las derivaciones, las unipolares y las bipolares, el polo positivo es el que se señala como, digamos, como el polo de registro de dicha derivación. Entonces, una deflexión positiva, es decir, una deflexión inscrita hacia arriba en el electrocardiograma, en la línea de registro, en cualquier derivación, significa que la electricidad proveniente de la despolarización celular que genera los vectores, esos múltiples vectores, con su frente de onda, se mueve hacia ese electrodo en ese momento. Es decir, lo que se está viendo es la carga positiva de los sectores aún no despolarizados del espacio extracelular que se están acercando hacia la derivación de referencia. Entonces, como el polo de referencia de registro de la derivación es positivo y el frente de onda es positivo por los sectores aún no despolarizados, positivo más positivo se escribirá una deflexión positiva que por convención se escribe hacia arriba en la línea del electrocardiograma. Entonces, así tenemos como ejemplo, en derivación de 1, que mide la diferencia potencial entre el brazo derecho y el brazo izquierdo y se ubica a la izquierda el polo de registro de la derivación de 1, vemos que cuando la activación ventricular ocurre, representada por el QRS, como veremos después más adelante cómo se conforma, se ve una deflexión positiva, es decir, ubicada hacia arriba de la línea del electrocardiograma, porque ve acercarse el frente de onda, es decir, los sectores del extracelular aún no despolarizados, que se acercan con sus cargas positivas en el extracelular, carga positiva en el extracelular porque son sectores aún no despolarizados, repito, es decir, que permanece la carga positiva todavía en el extracelular, al igual que en el reposo, y se acercan a un polo de registro positivo, que en este caso es de 1, entonces la deflexión se escribe hacia arriba.
Lo contrario ocurre si estuviésemos registrando el mismo evento, pero desde ABR. Lo veríamos como negativo. ¿Por qué? Porque está inscrito hacia abajo. ¿Y por qué? Porque está viendo la cola de ese vector de despolarización de ese frente de onda. Está viendo los sectores ya despolarizados, porque la despolarización va de derecha a izquierda, naturalmente. Entonces, desde ABR, que registra del brazo derecho, ve la cola del vector de despolarización, es decir, los sectores ya despolarizados con su carga negativa en el espacio extracelular. Otra forma de explorar la actividad eléctrica cardíaca, así como ya dijimos todo lo del plano frontal, es explorar la actividad eléctrica cardíaca a través de derivaciones del plano horizontal, que lo exploran a través de un corte horizontal del tórax y está representado por 6 derivaciones que son B1 a B6 y se ubican la B1 y B2 en el cuarto espacio intercostal a ambos lados del esternón, la derivación B4 en el quinto espacio intercostal izquierdo, a nivel de la línea medio clavicular, la B3 entre B2 y B4 y B5 y B6 a la misma altura que B4, pero B5 en la línea axilar anterior y B6 en la línea medio axilar. Las derivaciones exploran la actividad cardíaca y representan cada una la visión de la despolarización desde distintos sectores anatómicos. Básicamente, B1 y B2, que están, como les dije, a ambos lados del esternón, ven la despolarización principalmente del ventrículo derecho y de la cara derecha del septum interventricular. B3 y B4, el septum interventricular propiamente dicho, y B5 y B6, la cara izquierda del tabique interventricular, y también la despolarización que corresponde al frente de onda mayor, en general, por mayor masa del ventrículo izquierdo de la pared ventricular izquierda. Hay derivaciones también accesorias, más allá de las convencionales del plano horizontal, como les dije recién, que son B3R y B4R, que son derivaciones que están en forma especular a la B3 y B4 tradicionales, pero están nada más que del lado derecho del hemitórax, o sea, en el hemitórax derecho. B7 está a la misma altura de B6, pero a nivel de la línea axilar posterior y refleja las fuerzas posteriores de despolarización, las fuerzas dorsales, y B8 es más dorsal aún, está en la línea medio escapular y registra las fuerzas posteriores, y estas derivaciones son útiles cuando hay, por ejemplo, un infarto de cara posterior. Todo esto cómo se traduce, todos estos vectores, estos frentes de onda, que ya vimos cómo se registran en las distintas derivaciones y vimos cómo esta se construye, cómo se registra en el papel de registro. Bueno, el papel de registro es un papel cuadriculado y milimetrado de 1 por 1 milímetro. Un milímetro en sentido vertical, un cuadradito, corresponde a 0,1 milivolt, o lo que es lo mismo, un centímetro, es decir, 10 cuadraditos chicos, a 1 milivolt. En sentido horizontal, un milímetro corresponde, o sea, un cuadradito chiquito, a 0,04 segundos, o lo que es lo mismo, 40 milisegundos. Dos barras gruesas constituyen un cuadrado grueso, que son cada 5 milímetros, es decir, engloban 5 cuadraditos chiquitos. Entonces, por lo tanto, constituye un tiempo de 0,20 segundos, o lo que es lo mismo, 200 milisegundos. Y 5 cuadrados grandes, por lo tanto, constituirán un segundo. El papel de registro se calibra y la calibración estándar implica que 10 milímetros de altura equivalen a 1 milivolt y 25 milímetros en sentido horizontal equivalen a una corrida, a una velocidad de registro de 1 segundo. Pero también la calibración puede ser media o doble en cuanto al voltaje de registro en altura, o puede tener una velocidad más lenta o más rápida en cuanto a los milímetros por segundo que recorre el papel. Es decir, podemos registrar en forma más rápida o más lenta y esto nos puede servir para diferenciar en algunas arritmias algunas ondas del electrocardiograma y nos puede ayudar a hacer el diagnóstico. Tenemos que saber que no siempre obtenemos un registro limpio, perfecto, correcto, y que muchas veces ocurren a grandes rasgos este tipo de registros, aunque hay otros artefactos, pero los más comunes son estos, una línea de base gruesa que corresponde a alguna alteración en la corriente alterna, entonces hay que vigilar si hay cable a tierra, si es necesario que se tenga, vigilar el enchufe del electrocardiógrafo a la pared, vigilar el contacto de las derivaciones de los electrodos de registro a la piel de la persona, si tienen buen contacto, si tienen una aceptable cantidad de gel, o si el electrodo es de buena o mala calidad. También podemos obtener un registro como el de abajo, también con defecto técnico, donde se observan algunas melladuras, algunas irregularidades que corresponden al temblor muscular, que puede ser o bien natural porque el paciente no esté relajado, o puede ser por alguna patología como hipertiroidismo grave o enfermedad de Parkinson. Entonces, una vez que revisamos todos estos detalles técnicos, ¿cómo empezamos a evaluar el registro electrocardiográfico? Bueno, lo que tenemos que hacer es ser sistemáticos y tener un orden, un protocolo para el análisis y no tirarnos primero a mirar las ondas, el QRS y demás, sino eso dejarlo para cuando estemos más entrenados en la visión del electrocardiograma. Y les recomiendo que sean bien prolijos y protocolizados para analizarlo y empezar con el análisis del ritmo, que indica qué estructura del corazón comanda la actividad eléctrica en cada latido. Luego calcular la frecuencia cardíaca, el eje eléctrico que nos va a indicar en el plano frontal del sistema exaxial hacia dónde se dirigen la mayoría de las fuerzas, y eso las fuerzas de despolarización, y eso nos puede indicar si hay sobrecarga, por ejemplo, de alguna cavidad. El análisis de la rotación, que lo que visualiza es el sentido de la despolarización, es decir, si va de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, como ya veremos más adelante. Y por último, analizar las ondas, intervalos y segmentos del electrocardiograma. Entonces, para analizar el ritmo, describimos, como se trata en esta clase del electrocardiograma normal, de ritmo sinusal, es decir, de aquel que se origina en el nódulo sinoauricular.
Esta despolarización entonces se origina en el nódulo sinoauricular y transcurre por todas las células de la aurícula izquierda y derecha hasta despolarizar todo el tejido auricular, tanto derecho como izquierdo. Posteriormente, esa despolarización transcurre por el nódulo auriculoventricular y las de His y finalmente alcanza los ventrículos en la rama izquierda, que como les dije antes, finaliza en la pared izquierda del septum interventricular a nivel medio y la rama derecha, que es más distal, más hacia la punta del ventrículo derecho, sin alcanzar el mismo, pero es una rama más larga. Entonces despolariza los dos ventrículos con sus dos paredes. Bueno, el ritmo es sinusal cuando el latido se origina obviamente en el nódulo sinusal y se difunde a través de las dos aurículas y hacia los ventrículos, atravesando el nódulo auriculoventricular y alcanzando los ventrículos. Pero muy bien, ¿cómo se registra en el electrocardiograma? ¿Cómo sabemos que un ritmo es sinusal? Bueno, si el nódulo sinusal se encuentra en la aurícula derecha y en la parte superior, en ABR, que es el polo de registro del brazo derecho, veremos alejarse el frente de onda, es decir, los sectores ya despolarizados con carga negativa extracelular es lo que se estaría viendo desde ABR. Entonces la deflexión va a ser negativa, es decir, la onda P va a ser negativa por una deflexión ubicada hacia abajo de la línea isoeléctrica. ¿Y por qué es negativa? Bueno, repito, porque está viendo las cargas negativas alejarse de los sectores ya despolarizados y en cambio en las derivaciones izquierdas y en las inferiores se verá el frente de onda acercándose con las cargas positivas extracelulares de sectores aún no despolarizados. Entonces, al verse una carga positiva, o sea, las cargas positivas de los sectores no despolarizados aún, vistos por derivaciones, que tienen un polo de registro positivo, se verá una deflexión hacia arriba. Entonces, en conclusión, si vemos una onda P negativa en ABR y positiva en derivaciones inferiores y de 1, podremos convenir que el ritmo es sinusal. Además, las ondas, para decir que el ritmo es sinusal, tiene que ser una morfología constante de las ondas P. Cada onda P debe ser seguida por un complejo QRS, tiene que tener una frecuencia normal, si no estaríamos hablando de una taquicardia sinusal, y los intervalos PR y RR deben ser regulares. Ahora, para determinar la frecuencia cardíaca existen dos métodos, uno más, digamos, más rudimentario, pero práctico, que es el método caja, donde se busca una deflexión, en este caso ubiquemos las deflexiones de la despolarización ventricular, los complejos QRS, y ubicamos alguno que esté en una línea gruesa, como por ejemplo aquí. Si tomamos esta referencia, buscamos dónde está el siguiente complejo QRS. Si estuviera en la siguiente línea gruesa, estaríamos ante una frecuencia cardíaca de 300 latidos por minuto. Si está a 2 cuadrados grandes, 650, a 300, a 475, 60, 50 y así sucesivamente. Fíjense que no es lineal, es decir, que en el primer cuadrado grande, si hay dos latidos, estamos a 300 latidos por minuto de frecuencia, y si estamos ante dos cuadrados grandes, estamos a 150, estamos a 3 a 100 y 75. Esto lo remarco porque hay que tener el sentido de que no siempre el segundo latido nos va a caer respecto al... Nosotros buscamos el primero en una línea gruesa, pero el segundo no siempre va a caer en otra línea gruesa, entonces nos puede caer acá en el medio. Si nos cae en el medio, tenemos que saber que si cayese aquí, estaríamos ante 100 latidos por minuto, y aquí a 75 latidos por minuto. Quiere decir que cada cuadradito de estos chicos implica 5 latidos por minuto, porque la sumatoria de los 5 cuadraditos chicos es 25 latidos por minuto, que es la diferencia entre 100 y 75. Entonces, si el latido en vez de caer justo en la línea gruesa correspondiera a 75 latidos por minuto, cae aquí, tendríamos 75, 80, 85 latidos por minuto. En cambio, si cae aquí, tenemos que saber que si cayese aquí estaríamos a 75 latidos por minuto y si cayese el próximo latido, lo ubicásemos a nivel de esta línea gruesa, estaríamos ante una frecuencia de 60 latidos por minuto. Pero como por ejemplo podría estar aquí, tendremos 60, 63, 66. ¿Por qué? Porque la diferencia entre 75 y 60 es de 15 latidos por minuto. Como hay 5 cuadraditos, quiere decir que cada uno implica 3 latidos por minuto. Entonces estamos ante 60, 63, 66, 69, 72, 75 latidos por minuto. Es un método rudimentario, pero práctico una vez que uno tiene agilizado e incorporado este método. Aquí tenemos lo mismo, pero en el papel, y lo repito, si ubicamos este primer latido en esta línea gruesa. Bueno, si el próximo estuviese en esta línea gruesa, estaríamos ante 300 latidos por minuto. Aquí a 100, perdón, 300, 150, 100 y 75 latidos por minuto. Si este próximo complejo, respecto a este que tomamos como referencia, estuviese aquí, tomaríamos la diferencia entre 100 y 75, como les dije, hay 25 latidos por minuto de diferencia, y hay 5 cuadraditos, quiere decir que cada cuadradito corresponde a 5 latidos por minuto, y así hacemos la aproximación. Un método un poquito más, digamos, sofisticado o más fino, es medir el intervalo RR en segundos cuando el ritmo es regular y dividir 60 segundos por ese intervalo RR. Y esto surge de una simple regla de 3. En un intervalo RR, o sea, en un intervalo RR hay un latido. En 60 segundos habrá X cantidad de latidos. Entonces multiplicamos 60 por 1, nos da 60, dividido el intervalo RR en segundos, que en este caso fue 0,88 segundos, nos va a dar la cantidad de latidos por minuto. En el caso de que el ritmo sea irregular, tendremos que tomar un trazado largo de una derivación, en general es D2, y ahí contamos 15 cuadros grandes de 0,20 segundos, que corresponderán 15 cuadrados de 20 segundos de 0,20 segundos a 3 segundos. Y luego contamos cuántos complejos QRS se encuentran en esos 3 segundos, en esos 15 cuadros grandes de 0,20 segundos. Y posteriormente los multiplicamos por 20, y esto surge también de una regla de 3, es decir, si en 3 segundos hay X cantidad de latidos, pongamos por ejemplo 8 latidos, multiplicamos 60 por 8 y lo dividimos por 3, o lo que es lo mismo, multiplicamos el número de latidos por 20, como dice acá, y así obtenemos la frecuencia cardíaca.
sepamos que la frecuencia cardíaca hay distintos grupos etarios con distintos valores normales para cada uno de ellos, siendo en forma grosera mucho más rápida la frecuencia cardíaca de los niños que la de los adultos. Muy bien, ¿cómo registramos el eje eléctrico y qué importancia tiene? Bueno, la importancia es que nos indica hacia dónde se está dirigiendo la principal masa de despolarización, o sea, el principal vector de despolarización producto de dirigirse hacia la masa más grande de tejido cardíaco. Entonces, el eje eléctrico es importante para eso porque nos va a poder orientar, y es un criterio importante, como veremos más adelante, en la sobrecarga de cavidades. Entonces, ¿cómo se utiliza? Bueno, estimando el vector medio de despolarización, o sea, la suma de todos los vectores de despolarización ventricular en el plano frontal. Se hace buscando en el trazado la derivación isodifásica, es decir, la que tiene un potencial de amplitud cero, es decir, porque se anulan las fuerzas, la positiva y la negativa. Entonces se busca la isodifásica y una vez localizada esta derivación con correza isodifásico, se procede a buscar en el plano frontal también qué derivación se encuentra perpendicular a esta. Entonces, para D2, la derivación perpendicular, si ustedes recuerdan el sistema hexaxial, es ABL. Entonces, eh, tenemos una regla mnemotécnica que es FLOR, digamos, donde ABF la perpendicular es de 1, para ABL la perpendicular es de 2 y para ABR la perpendicular es de 3 y viceversa. Si yo tengo una isodifásica en D3, la perpendicular va a ser ABR y demás, como veremos a continuación. Entonces, una vez localizada, fíjense que yo antes les había dicho que para D2, cuando era isodifásica, la perpendicular es ABL, por la regla mnemotécnica esa, pero en realidad deriva del sistema hexaxial. Entonces, una vez derivada la derivación perpendicular a la del QRS isodifásico, se regresa nuevamente al trazado electrocardiográfico y se observa si el QRS en ese, o sea, la deflexión en esa derivación es positiva o negativa. Si es positiva, indica que el vector se está acercando al electrodo explorador y por lo tanto el eje está ubicado en el ángulo de esa derivación. En cambio, si es negativo, el vector se estará alejando del electrodo explorador, lo que ubica el eje en el ángulo opuesto de la derivación observada. Fíjense acá estos ejemplos, tenemos la isodifásica en D2 y la positiva en D1, perdón, en ABL. Entonces el eje está ubicado a nivel de ABL, que según el sistema hexaxial corresponde a menos 30 grados. Entonces aquí estamos diciendo el eje es de menos 30 grados. Después más adelante veremos para qué nos sirve esto, pero lo primero es determinarlo el eje. A diferencia de lo que vemos aquí, donde también la isodifásica está en D2 y el mayor vector está en ABL, pero en vez de ser positivo, es decir, escrito hacia arriba, es negativo, es decir, escrito hacia abajo. Entonces estamos viendo la cola negativa del vector que implica las cargas que ya se despolarizaron del espacio extracelular y por ende ese extracelular tiene cargas negativas. Vemos la parte trasera de la flecha y por lo tanto desde esa derivación se escribe una deflexión hacia abajo. En el caso de que no haya una derivación con una deflexión isodifásica, se busca la de mayor voltaje y se traza la paralela a dicha derivación para obtener el eje. Aquí vemos los ejemplos, como en los niños el predominio es hacia las fuerzas hacia la derecha, por mayor sobrecarga del ventrículo derecho. Entonces, derivaciones izquierdas, vemos como recién, un vector que más bien se aleja. Es decir, que en D1 predomina el vector negativo alejándose de D1, y al revés de lo que ocurre en el adulto, donde la mayoría de las fuerzas se acercan hacia la parte izquierda del sistema hexaxial de registro del plano frontal, porque predomina la masa izquierda de los ventrículos. Lo mismo tenemos aquí en el niño, mayor masa ventricular derecha, por eso tienen altos voltajes en derivaciones derechas, y en los adultos lo contrario, alto voltaje de derivación en derivaciones izquierdas y alto voltaje, pero en este caso negativo, en las derivaciones derechas, porque ve alejarse la despolarización hacia el lado izquierdo, por eso la ve negativa en V1. Entonces, en este ejemplo donde tenemos un eje izquierdo, vemos que en D1 la deflexión es predominantemente positiva. Por lo tanto, si D1 está ubicada acá, las fuerzas van a estar ubicadas en los dos cuadrantes del lado izquierdo, porque ven acercarse la deflexión, por eso es positiva en D1. Esto es como trasladamos del electrocardiograma al sistema hexaxial. Y vemos la onda F, perdón, en ABF, una onda bien negativa, es decir, que en ABF se está yendo el vector. Por lo tanto, de los dos cuadrantes va a estar de la mitad hacia arriba, es decir, que la sumatoria de las dos deflexiones de D1 y ABF nos va a indicar que el eje está en el cuadrante superior e izquierdo. Muy bien, ahora, ¿cuáles son las causas de desviaciones del eje? Bueno,
para el eje se desvía a la derecha cuando hay individuos que tienen EPOC, que tienen hipertrofia del ventrículo derecho, bloqueo de rama derecha, bloqueo posterior izquierdo, también en niños, como vimos, y en individuos de actitud longilínea, de diseño corporal longilíneo. Y hacia la izquierda, en hipertrofia del ventrículo izquierdo, cardiomiopatía dilatada, bloqueo de rama izquierda, bloqueo anterior izquierdo o individuos con hábito pícnico. Muy bien, ¿qué es la rotación? La rotación es digamos, en qué sentido vira la despolarización de los ventrículos, es decir, qué se despolariza primero y qué se despolariza después. Entonces, lo habitual es que la rotación sea antihoraria. ¿Y esto qué implica? Yo les dije que el septum interventricular era lo primero en despolarizarse y sobre todo el lado izquierdo. Entonces, la despolarización septal va a ir de izquierda a derecha y por ende, en D1 vamos a ver una onda Q, porque vamos a ver la cola de la despolarización hacia la derecha. Y la onda S es la que explica la despolarización de los sectores basales, o sea, el tercer vector. Entonces, por lo tanto, desde D3 se va a ver una onda S predominante que va a ir hacia los sectores basales izquierdos. Entonces, cuando tenemos una onda Q en D1 y una onda S en D3, nos está diciendo que el primer vector va de izquierda a derecha y el tercer vector va de inferior a superior hacia el cuadrante superior izquierdo. Entonces, eso nos habla de una rotación antihoraria, perdón, donde la rotación va en sentido contrario a las agujas del reloj, es decir, hacia la izquierda, luego hacia el medio y por último hacia los sectores basales del cuadrante superior izquierdo. Por el contrario, cuando tenemos, por ejemplo, una sobrecarga de ventrículo derecho, que la podríamos ubicar en forma imaginaria en el cuadrante derecho, inferior, el septum interventricular se desplaza hacia la izquierda. Entonces, el primer vector, en vez de ir de izquierda a derecha, va a ir de derecha hacia izquierda. Entonces, la onda Q se va a ver en D3. Y a su vez, hay mayor fuerzas de despolarización hacia el cuadrante superior de los sectores basales del tercer vector hacia la derecha por esta sobrecarga de ventrículo derecho. Entonces, en D1 veremos una onda S. Entonces, este patrón, con S en D1 y Q en D3, implica una rotación horaria típica de la sobrecarga de ventrículo derecho. Aquí tenemos los ejemplos, una rotación horaria, entonces con una onda S en D1 y una onda Q en D3, y lo contrario, una onda Q en D1 y una onda S en D3 para la rotación antihoraria, que es la más típica. Muy bien, ¿cómo llegamos ahora y cómo analizamos las ondas, los intervalos y los segmentos del electrocardiograma? La onda P corresponde a la despolarización auricular, al registro de la sístole auricular, y tiene una duración normal de entre 0.09 segundos y una amplitud de hasta 2.5 milímetros en altura, dado que si es mayor a estos valores implicaría una sobrecarga auricular, como veremos más adelante. Sus ramas son simétricas y los mejores lugares para verla es la derivación de 2 y la B1. El complejo QRS es un complejo formado por tres ondas, onda Q, onda R y onda S, que ya los habíamos visto cuando describimos los vectores. Primer vector, onda Q, segundo vector, onda R, tercer vector de despolarización, que refleja la despolarización cuando se aleja, es la onda S porque es negativa, que tiene que medir en el tiempo entre 0.6 y 0.10 segundos de duración. Si es más ancho, hablamos muchas veces de un trastorno de conducción intraventricular porque tarda más tiempo en recorrer la despolarización del ventrículo. Y también tiene como característica que la onda Q normal es de menos de 0.04 segundos y menos del 25% del QRS, porque si no estaríamos hablando de una onda Q patológica, agrandada, magnificada, que muchas veces se ve en secuelas de infarto, como veremos más adelante. La onda T implica la repolarización ventricular. La repolarización auricular, ya dijimos, no se visualiza porque está enmascarada por los potenciales de despolarización ventricular. Y la onda T tiene ramas asimétricas, más lenta la ascendente, más rápida la descendente, y en general es concordante con el complejo QRS. Aunque no siempre es así, y ya veremos en algunas patologías cómo se pierde. Es positiva en general, salvo en ABR, B1 y puede ser plana o negativa en ABL o D3. La onda U, que no siempre se visualiza porque muchas veces queda enmascarada por el potencial de la onda T, es una onda de pequeño voltaje que representa la repolarización del sistema de Purkinje. Respecto a los intervalos, tenemos dos intervalos, que son el intervalo PR y el intervalo QT, los dos muy importantes. El PR refleja la conducción auriculoventricular, tiene un valor normal de entre 0,2 y 0,20 segundos. Si es más largo, implica un defecto, un enlentecimiento de la conducción auriculoventricular, y se mide desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. Y el intervalo QT expresa eléctricamente la sístole ventricular y se mide desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T. Su duración es de aproximadamente 0,44 segundos y para establecer un parámetro de normalidad se toma la fórmula de Bassett, que implica, como veremos más adelante, el cociente entre el intervalo QT medido y la raíz del intervalo RR. El QT varía mucho con la frecuencia cardíaca, entonces se debe remitir a esta fórmula, que es la fórmula de Bassett, para decir si el QT es normal o no, y se conoce esta fórmula como QT corregido, que es el cociente entre el QT medido y la raíz del RR, o sea, de la frecuencia cardíaca. Y lo normal es que sea menor a 0,44 en varones, menor a 0,46 en mujeres y menor a 0,45 en niños. Si es mayor a estos valores, hablamos de una prolongación del QT. Por último, los segmentos del electrocardiograma. Tenemos el segmento PR, que no se usa mucho, es desde el final de la onda P al comienzo del QRS, pero la verdad que no se utiliza. Y el segmento ST,
que es la línea isoeléctrica desde el final del complejo QRS, o sea, el punto J, que es el punto donde la deflexión negativa de la onda S del complejo QRS alcanza la línea isoeléctrica. Ese es el punto J. Desde ese punto J al comienzo de la onda T es el segmento ST. Y refleja importantes patologías porque puede reflejar, ya les digo, digamos, miocarditis, pericarditis, o sea, ese tipo de inflamaciones, o isquemia miocárdica, como veremos más adelante. Entonces, por eso es muy importante conocer este segmento. Con todos estos detalles técnicos y de registro, algo confusos, pero que a la larga, una vez que uno los incorpora, son los que nos van a servir para poder analizar nuestros electrocardiogramas. Muchas gracias.